Miguel nos hace la lectura diciendo que si de pronto comparto algún otro texto, usted puede mantener sus notas o estar atento a la enseñanza, porque Miguel nos lee. Solo que usted puede mantenerse en Mateo en el capítulo 13 y vamos a leer en el versículo 47 al 50. Mateo capítulo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo le dije a Jaime que le hiciera una preguntita a Sol. No sé si se la hice, si se la dije. No, fue como idea, pero también se le preguntó a usted. Si están yendo bien, están yendo bien. Bueno, cuando uno lee en las parábolas, toda parábola tiene algo inusual, algo que es como ilógico, pero esa es la manera como el Señor nos atrae al texto. Yo le dije a Jaime, pregúntale solo, pero lo dice de esta manera para que cuando viniese el jueves, eso se lo dije días pasados, eso fue el mismo jueves, hace 8 días, y era con el pretexto de preguntarle a todos, ¿alguno de ustedes quiere compartir qué es lo inusual de la perla de gran precio? Leer el 45, que fue la última enseñanza de 46, Miguel, sobre la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todavía no, hermanas, si alguien quiere que es lo inusual, yo les he dicho, si ustedes van a compartir la palabra y van a enseñar un texto como parábola, si no encuentra lo inusual, lo ilógico, sigue estudiando, y cuando lo encuentre, lo enseña. De resto no lo enseñe porque no vas a acertar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no encuentro lo ilógico y lo inusual, entonces pues doy otra enseñanza. Siempre es como una tarea que debemos de tener. Entonces, recuerden que esto no es una pregunta como para cochar a nadie, si quiere compartir. Entonces, pueden hacerlo. Vamos a ver entonces que solicito si tiene alguna respuesta, si la tiene, si no. Yo pienso que él era un experto en el área de conocer perlas. Había dedicado su vida a ver perlas y sabía cuáles eran buenas perlas, o sea, que seguramente toda su vida él había visto buenas perlas. Pero cuando vio esta, fue algo tan extraordinario que dice que él vendió lo que tenía, o sea, que era algo superior a todo lo que él había visto en su vida, a todas las perlas que él había visto. Esta fue extraordinaria, al punto de vender todo. ¿Alguien quiere hacer? A ver, hermana, yo. Lo que Jesús no especifica en lo que dice es inusual, pero una verdad no contradice a la otra. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es? Solicito ya nos dio una respuesta. Si usted considera cuál es lo inusual o lo extraño
la perla del gran precio. ¿Tienes alguna respuesta? Bien. La ¿Alguien más? perla es ¿La qué? Jesús, y la perla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien más levantó la mano? No, nadie más. Incluso es la misma pregunta para el texto que hemos leído sobre la red, 47 al 50. ¿Qué es lo inusual del texto que hemos leído? Bueno, vamos a volver a leer, hermano, Mateo 13, si está no de 47 al 50, y sé que los he cogido como muy sorpresivamente, pero según al leer 47 al 50, ve lo inusual de la parábola del 47 al 50, y nos puede decir, lee, hermano, por favor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Bien. ¿Alguien ve algo inusual en el texto? Bueno, recuerde siempre, si usted alguna vez estudia ese texto, trate de encontrarlo inusual, y si no lo encuentra, pues siga escudriñando, pero que no lo enseñe. Y si no lo está haciendo para enseñarle a nadie, sino para usted poder conocer cuál es el misterio que está ahí, entonces siga leyendo hasta que usted encuentre el misterio a que se refiere. Bien, ya voy a continuar entonces. Miren, leen Mateo 13, hermano, Mateo 13, 11. Él respondiendo les dijo, Perdón, los que toman nota colocan la parábola de qué? De la red. Sí. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Muy bien, entonces, ¿este es qué? Un misterio. Cuando dice un misterio quiere decir que hay algo que ustedes, los discípulos, deben conocer, porque es un misterio, es una enseñanza que así es en el reino de Dios, que así es en la iglesia del Señor. Bien, antes de entrar, pues, hice la pregunta y comparto con ustedes lo inusual de la perla de gran precio. Está ahí mismo en el texto. Solecito respondió correctamente. ¿Y dónde está, hermano? Cierto. Vean, recuerden, aquí no damos chocolatinas, pero en estos días que traigamos algún dulcecito, se lo damos a las ovejas. Sí, se lo damos a las ovejas. Solo respondió bien. Solo que voy a tratar de ser un poquito más preciso. Inicialmente hay algo que es sorprendente. Es que si hay algo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es muy escaso, son las perlas. Usted puede hablar del oro, de la plata, de las piedras preciosas, pero de las perlas eso es muy raro. Usted sabe cómo se forma una perla. Una perla se forma para que usted entienda, usa la palabra molusco, ahora que está aquí, Gilbert. Hola. Te sorprendo si me dices que es un molusco. Están en el mar, son como pues, a plantas del mar.
Creo. Ocurre de que, para más o menos para que usted entienda, ustedes han llegado a ver como una concha. Sí, señor. Y cuando usted abre la concha, encuentra qué. Pero eso no quiere decir que en todas las conchas encuentren perlas. Más o menos, buscando ilustración, de 10.000 conchas, de pronto saldrá una perla. Entonces, lo difícil y lo escaso es encontrar ¿qué? Una perla. Lo difícil y lo escaso de encontrar una perla. Y esa perla, ¿qué quiere decir? Es que al animalito, al molusco, como que le entra, digamos, como una piedrita del mar. Y entonces ella se siente estorbada. Y entonces suelta de su propio cuerpo, suelta como una especie como de crema, que es como una especie de esmalte. Y entonces, como para evitar que le diera mucho esa piedrita o ese hierrito o cualquier cosa, entonces ella por mucho tiempo va soltando ¿qué? Nácar. ¿Y lo va qué? Y lo va. Y lo bonito de Dios es que hace que lo vaya cerrando y al último vuelve ¿qué? Una bolita. Esa bolita es muy escasa cuando es natural, no las que son producidas que hoy en día las producen porque cogen un molusco y le introducen algo que les tope y lo dejan poquitos, pero una perla radica en el color. Entonces, encontrar una perla que valga sobre millones y millones, yo estaba leyendo y millones, pero millones. Entonces, lo que nos llama la atención aquí y lo inusual es que un mercader haya encontrado una perla, eso es inusual. Pero en el texto es que por una perla, mire que dice, ¿halló cuántas perlas? Una, haya dejado todo por una perla. Eso sí era inusual. Y ya hemos estudiado pues ese tema y no vamos a profundizarlo más. Quiero que usted note del 47 al 50, ¿qué considera usted a qué se refiere ese misterio? Yo creo que leyéndolo se lo ayúdeme. Del texto del 47 al 50. ¿Qué considera usted que está hablando que así es en el reino de Dios? Miguel, usted puede intervenir también. Sí, señor. El versículo 49 dice, así será el fin del siglo. Creo que está hablando del fin del siglo, de los tiempos. Según el texto, es que en el reino de Dios, miren lo elemental del texto. Bien, en el reino de Dios se echa ¿qué? La red. Ya sabemos que el reino de Dios es la manera como se habla en los evangelios, pero en el libro de Hechos eso es una referencia a la iglesia. Entonces la iglesia echa ¿qué? Echa la red. Miren que estoy empezando para explicar un texto, interpretándolo de una vez, que eso no se debería hacer en la enseñanza. Primero hay que observar el texto. Pero quiero mostrarles aquí cómo en el 47 al 50 de Mateo 13 encontramos que para iniciar esta enseñanza es que el reino de los cielos o la iglesia, de acuerdo a Hechos que hemos hablado,
ella echa que en el mar y recoge que muchos peces. Ya dicho esto, solo así rápidamente y diciendo que he hecho mal en el sentido de que interprete rápidamente a qué se refiere, ya más o menos ustedes tienen como entendimiento a qué se refiere la red. Entonces pregunto, ¿a qué se refiere la red? Levanta la mano. Yo no estoy muy segura, pero la palabra Bueno, gracias hermana. A ver. La segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús cuando se va a separar los que le salvan y los que no. Soy. Pero si era predicar el evangelio. es una predicación. Bien. Así vamos entrando al texto. El texto, recuerde que es quién el que está hablando. Jesús. Entonces Jesús dice que aquí hay un qué? Un misterio. Gracias hermano. Le agradezco mucho. No, tranquilo. Solo que yo ya le había dicho a alguien que a la mucha luz ya quedó consejero. No alcanzó a ver el texto. Muchas gracias. Claro, pero muchas gracias hermano. Ya siento que puedo comer desde la cara. Ahora no estaba así, yo me imaginaba por la voz, pero ya me funciona. Es que aquí hay un misterio. Ahora, aquí hay un misterio. Un misterio en la iglesia. O sea, un misterio en qué? En el reino de Dios. Y si usted se da cuenta, en el versículo 47 y 48 presenta la qué? La parábola. Y luego en el versículo 49 y 50 Jesús mismo habla de la importancia de echar ¿qué? La red. La importancia de echar la red. Entonces, en el reino de Dios, o la iglesia, la iglesia, echa la red en el mar. Y esta era una red que grande. ¿Ustedes alguna vez, Fernando, han visto cuando los dibujos tirando una red al mar? ¿Lo has visto por láminas también? Uno lo puede decir, uno lo ha visto. Y normalmente llevan plomo en las puntas para que no se quede y se abra en la tirada, ¿sí? Y es hecha para qué, como para barrer al fondo las cuerdas que tiene plomo, se hunden un poquito, no mucho, pero sí se hunde el peso del plomo y empieza a ser que como un barrido y los peces entran en donde entran en la red. Cuando se tira la red no tiene la capacidad de escoger ¿qué? Los peces. La red no escoge los peces, sino que la red en el barrido sí él se llena de peces y se recoge peces, digamos, de acuerdo aquí a Mateo 13, 47 al 50, se recogen en cantidades. Y el texto que dice qué tipo de peces se recogen. De toda qué? De toda clase. Entonces, cuando estamos hablando de esto, Jesús no está dando una clase de pesca secular, sino que está hablando de la manera como en la red, cuando se tira la red, entonces en vez de peces, recoge ¿qué? Personas. Y recoge personas de qué? De toda clase. Así que podríamos decir que
para los discípulos esto era muy familiar, para nosotros no. Mire que yo le digo, Fernando, lo que yo te dije, ¿tú lo has visto por lámina o lo has visto visualmente? En ambas. Pero estos eran, muchos de ellos y la mayoría de ellos, no solamente habían visto eso, sino que muchos de ellos eran ¿qué? Pescadores. Entonces lo que Jesús está hablando, ellos lo entendían. Y Jesús, Marcos 1:17, ¿qué dice? Hablando de la pesca que ellos conocían. ¿Qué dice 1:17? Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces el reino de los cielos echa la red para pescar, ¿qué? Eso es lo que dice Jesús. O sea que la iglesia, que es en Hechos, porque recuerden que la sigla o el término iglesia no se usa en los evangelios, sino se llama el reino de Dios, pero en Hechos es la iglesia, de acuerdo, nunca olviden el texto, que a los primeros discípulos se les llamó cristianos en Hechos 11:26. Entonces dice, o sea, ¿de qué? Pescadores de hombres. Entonces estamos diciendo que en el reino de Dios, ¿cierto? La iglesia es llamada a echar ¿qué? La red. Es llamada a Pescar hombres. exactamente. Así que ya la red para nosotros es que, Carlos, es claro, ¿cierto? Ya entendemos esa parte. Es decir, como dijo Sol, la red representa la llamada de evangelización o proclamación o presentación del evangelio. Usted tira la red y la red recoge todo lo que de alguna manera abarca ¿qué? La red, no todos, pero sí, ¿cómo? De todas clases. Sí, pero recoge algunos, ¿cierto? Pero obviamente que no recoge todos los peces del mar. Y lo ilustra aquí en Marcos 1:17, el gran alcance en la cual los hombres son atraídos, ¿qué? Son atraídos a la profesión de ¿qué? De fe, o sea que a la evangelización. Entonces, la red del evangelio está echada en el mar, que son las personas, sin Cristo por supuesto, y cuando dice de toda clase, es de toda clase. Cuando el texto dice de toda clase, yo no puedo decir cuál es, qué tipo de clase, porque el texto no lo dice. Entonces yo puedo volver una parábola, algo alegórico. Entonces yo he escuchado, Paula, no sé si tú lo has escuchado, o Joana, si lo he escuchado, o Solecito, que en la iglesia hay pez serrucho, que en la iglesia hay pez martillo, y hay unos serruchos y unos martillos. Pez espada. ¿Pez qué? Espada. Pez espada, pez lija, pez lija. Y yo me pregunto, ¿y dónde dice eso? Ahí me dice, Fernando, no dice cierto. Pues esa opinión o ese comentario a mí me parece muy atractivo, pero no es bíblico. Ese es un invento que el hombre hace en la interpretación del texto. Ahora, cuando dice de toda clase, ¿cierto? Es toda clase de peces que están ¿en dónde? En el mar. Toda clase, ¿cierto? Por eso, en mis años en el servicio del Señor, conozco muchas comunidades, ahora está bien cierto, hermano, ahora iba a decir Paula, de personas que dicen, yo voy a hacer, a levantar una iglesia solo de ricos. Y dentro de nuestra denominación, para no ir a ninguna otra, nuestra denominación de la iglesia del pacto, aquí había un líder, vamos a decir un pastor, y él se reunía con nosotros y decía, yo estoy
pastoreando y voy a pastorear así, pero no lo decía pues con humildad, sino como sobresaltados que se dice Fernando, una iglesia de la alta clase más alta. Y yo, alta, aquí hay clase alta hablando de extra, ¿cierto? De la clase alta más alta, y se dio la tarea de hacerlo. Eso hace varios años. En este momento, ese señor está manejando, creo, taxi y no siguió en el ministerio porque se frustró porque no pudo alcanzar ese tipo de ley de clase de alta, ¿cierto? Entonces cuando dice, no, es que mi comunidad es para alcanzar solo, voy a usar una expresión cariñosa, pues, no, para alcanzar solamente a los ricos más ricos. Eso no existe, eso no es posible. ¿Por qué? Porque es que la Biblia no dice que usted tira la red para alcanzar los que usted quiere, sino que usted tira la red y en la red entra ¿qué? Entran muchos, ¿cierto? Entran muchos. Entonces cuando dice entra en la red, entonces dice no, solamente yo recuerdo, y me voy a callar para que usted no tenga pista, me dijo que su iglesia era de todos monos, blancos. Le dije, ¿cómo va a ser que no pueda recibir ningún negro en la iglesia? No, que no lo va a recibir. Pregunté en qué terminó esa historia, y nada, ni blanco ni negro. Es que Dios es un Dios ¿qué? Es un Dios ¿qué? Un Dios sabio. ¿Un Dios qué? Un Dios sabio. Entonces cuando el texto dice toda clase de ¿qué? De peces, entonces a ver, Carlos, ¿qué cree usted a qué se refiere? Hermana Patricia, ¿a qué se refiere? Hermana Lucelma, ¿a qué se refiere toda clase de peces? A ver, Selene, ¿a qué? A ver, me van a ayudar, pues. Ahí viene. Sí, no, sí, Jaime. Que le diga a los que me colabore. A ver, empecemos. A ver, ¿cómo? A ver, ya bueno, a ver qué usted dice. Sí, que toda, ¿qué quiere decir toda clase? Personas de color, jóvenes, niños, ancianos. Eso sí, usted, hermano. Sí, toda clase de personas. Hay personas que llegan a la iglesia y pueden escuchar y no obedecer. Eso es personas que llegan muy bien. y se quedan. No hay acepción de personas, no hay discriminación. Eso. Muchas gracias, hermano. A eso se refiere, ¿sí? Es que la red del Evangelio es echada en las personas que no conocen del Señor sin tener en cuenta nosotros ninguna especialidad, ¿cierto? Que deben de ser así, o asá, que deben ser de tal, que tienen que ser, no. El texto dice de toda clase, ¿sí? Entonces, tú lo dijiste, Dios en Hechos 10, 34 y 35 no lo vamos a leer, dice que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. ¿Por qué? Porque es que nosotros solo tiramos la red, pero nosotros no escogemos, este se convierte, este se convierte, este se convierte, este no se convierte, no se convierte, no. ¿Usted tira qué? La red. Incluso cuando usted evangeliza, esa persona puede ser que se deje capturar, ¿cierto? Y usted incluso le captura y lo trae a la iglesia, y a los pocos días no sigue en la iglesia, porque no depende de quién, no depende de nosotros. Por eso en la evangelización usted sabe que usted lo tira en la red, pero usted no sabe si la persona va a seguir o no va a seguir. Usted lo hace en fe creyendo que va a seguir. Pero ¿cuántas personas ustedes mismos han traído? Y ustedes salen todos contentos y a los 8 días ya no vuelven. Ojalá que uno pudiera como cogerlos y amarrarlos ahí. Pero como son peces fuera del agua, se ahogan. No son capaces. Un pez fuera del agua
se desespera. Se va. Entonces, el mar representa todo lo que esté en el mar. Entonces, la red, hermana Gloria, se echa a cualquier persona. Usted no dice, a esta no, usted echa la red y la red es siempre a los no creyentes. Hermano, pueden leer Isaías 57:20. Porque el texto no dice que lo recoge a todos, sino un grupo, y ese grupo sí es toda clase de peces. ¿Qué dice Isaías 57:20 y 21? Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, ¿qué implica? Si usted lee el texto nos dice a nosotros que recoge toda clase de peces y una vez llena que la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo que echan fuera, dice el texto. Entonces, lo que vemos aquí es que la iglesia tira la red, ¿cierto? Y lo recoge, y dentro de eso que recoge, para decir que hay buenos y malos, aquí se refiere a los que se quedan en el Evangelio y a los que debido a su maldad no se quedan ¿qué? En el Evangelio. Eso es lo que está diciendo el texto. O sea que no es tarea de nosotros convertir a nadie, sino que la tarea de la iglesia es echar ¿qué? La red. Usted le habla a alguien y es como estar echándole ¿qué? Estar echándole la red. ¿Por qué? Porque es como muy parecidito al trigo y a la cizaña, ¿cierto? En la iglesia es trigo, pero hay gente que está dentro de la iglesia, en este caso local, y esas personas se quedan y no se convierten, pero se quedan, y cuando se quedan ahí, esas personas, que es lo que dice el texto del libro de Señor dice, no, usted siga haciendo trigo, porque la cizaña va a ser recogida ¿qué? Al fin. O sea, son los expertos que finalmente se encargan en el trigo y la cizaña, como dice el versículo Mateo 13, 36 al 43, pero no lo vamos a leer solo para los que toman nota. Y dice el versículo 40, muy parecido a lo que dice en el versículo 49 y 50, que dice 40, ¿qué dice? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este ciclo. Sí, y lee la otra parte, que sigue. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Bien, entonces lo que está diciendo es que al final vienen los expertos y se encargan de recoger ¿qué? La cizaña. Y en Mateo 13, 47 al 50, encontramos en el versículo 49 diciendo que van a haber peces que no hacen parte de la iglesia, pues del reino de Dios, pero no podemos matar los peces, sino que ese juicio le corresponde ¿a quién? Le corresponde a los ángeles. Entonces, leemos por favor el 49 de Mateo 13. Así será al fin del siglo. Sí. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Entonces, ¿quiénes? Los ángeles. Y en la cizaña el 41, que dice, ¿quién lo hará? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles.
Entonces, lo que implica es que la iglesia, usted y yo, lanzamos la red y esperamos que la persona avance en el Evangelio. Pero suponiendo que no avanzó en el Evangelio, pero claro, viene a veces a visitarnos, o viene incluso a los cultos, o participa de las actividades de la iglesia. Pero digamos que esa persona es cizaña, el trigo no le corresponde que no le corresponde hacerle ningún juicio, sino tiene que permanecer como trigo y esperar que vengan ¿qué? Los ángeles, y los ángeles que son expertos enviados por Dios hagan ¿qué? Hagan lo que es la separación. Entonces lee en el 49 y en el 50 que aquí encontramos una relación parecida. ¿Qué dice? Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Exacto, si ve que los dos, 49 y 50, tienen una identificación, un parecido con el trigo y la cizaña. Esto hemos dicho Gilberto, y hemos dicho Miguel y hermana Gloria, por lo que ustedes ahí de certificar, hemos dicho que si uno está en una iglesia, Carlos, y empieza a ver que dentro de la iglesia local, que es esta, pero cuando estuvieras en otra iglesia local, si hubieses estado en otra iglesia local, entonces tú ves hermanos que son trigo, pero vas a encontrar gente que es que, pero debes de entender que esa cizaña es cizaña, no son trigo. Entonces tú te quedas en la iglesia por el trigo y no te vas por la cizaña. Entonces hay personas que se van de una comunidad A para la comunidad C porque dicen, en la iglesia que estoy hay cizaña, pero se va para la otra y en la otra también hay ¿qué? Cizaña. Entonces abandonar el evangelio porque haya cizaña en congregaciones locales visibles es correr un riesgo, porque cuando vaya a otra parte, el Señor Jesús dijo que iba a haber un momento que dentro de la iglesia visible, digamos nosotros, de cualquier iglesia, iba a ocurrir que iba a haber trigo, iba a haber cizaña. Entonces usted siga haciendo trigo y deje la cizaña, pero hermano, ¿por qué no los apartan y los echan? No, porque eso no le corresponde a quién, a los humanos, eso le corresponde a qué, a los ángeles. Ahora, el hermano acaba de leer el versículo 49 y 50, léelo otra vez. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los robustos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si nosotros le hablamos a alguien del Evangelio y logramos que se entre al Evangelio, pero de pronto nos damos cuenta que de esos 10 que yo he traído, 3, he notado que hay uno que está con nosotros en la iglesia, pero usted se da cuenta que está actuando como cizaña, ¿cierto? Entonces, la iglesia no echa la cizaña, sino que deja ¿a quién? Deja que eso lo haga Dios a través de los que, de los ángeles. Entonces aquí vemos como algo parecido. Ya no se usa la palabra trigo ni cizaña, sino que se usa los peces buenos y los peces malos. Es para decir aquellos que fueron alcanzados por la red, ¿cierto? Por la predicación del Evangelio, y hay algunos que siguen Paola y hay otros que no siguen. O sea, sí fueron alcanzados por la red y los traemos a la iglesia, pero hay algunos que siguen y otros que no siguen. O sea que todos los que han sido recogidos, unos se incorporan al reino y se crían al reino, en el reino de los cielos, en la iglesia, pero hay otros que no. Entonces lo que Jesús dice es que nosotros predicamos, pero no estamos diciendo
que si este se convierte, este no sigue. Si este se convierte, este sí sigue. No, eso no le corresponde a usted. Usted tira la red y la persona entra y usted lo invita porque ellos han sido recogidos e incorporados a la iglesia, pero unos siguen y otros no siguen. Entonces, hay quienes se incorporan a la iglesia definitivamente y otros no se incorporan a la iglesia. Ahora, lee el versículo 47, ¿qué dice? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Ahora, ¿qué es lo que dice luego el versículo 48? Y una vez llena, Entonces la recoge toda esa gente, ¿cierto? ¿Y qué dice? la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Sí, ahí no dice que los matan, ¿sí lo ven? Eso es lo que dice, cestas y se quedan que en la playa. O sea, que lo que está diciendo es los que están en cesta para se incorporan a la iglesia, están en cesta. Y esas personas, aunque siguen vivas, no se incorporan en la iglesia, pero el pescador no los mata, sino que lo que hace es que los vuelve a echar en la playa, a dejarlo en la playa, y ellos mismos van otra vez a qué, a seguir qué, en el mar, o sea, en el mundo. Pero el texto que tenemos aquí nos dice a nosotros, miren lo que dice el versículo, otra vez 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Ahora, ¿qué es la cesta? La cesta es los que se incorporan. ¿Y quiénes son los que en el versículo 49 le echan fuera? Es decir, cuando se coge de la red, se saca de la red y se echa fuera. Ahí no dice que lo mata, sino que los echa en la playa. Y ellos mismos siguen ¿en dónde? Ellos mismos siguen en el mundo. Entonces, mire que es la concordancia con qué? Con el trigo y la cizaña. Sí. O sea, el trigo, los buenos, cuando hablamos de peces, y la cizaña, los malos, cuando hablamos de peces. Entonces, como en el reino de Dios hay trigo, en el reino de Dios hay peces buenos. ¿Sí ven? O sea, así como en el reino de Dios hay trigo, gente que está incorporada a la iglesia, también hay gente dentro de la iglesia local, ¿sí?, que ellos son peces que llamamos nosotros buenos, o sea, que son peces que están incorporados. Entonces es la manera como Jesús usa dos imágenes, trigo y cizaña, o trigo, y usa el asunto de los peces. Entonces, en ninguno de los dos es ni arrancan la cizaña ni matan los peces, ¿sí? Los peces. Ahora, una nota bien grande para usted que está pendiente y toma nota, es que cuando hace aquí el texto de los buenos, no se refiere a los que hacen buenas obras, no se refiere a los méritos. Jesús, cuando habla aquí de los buenos, no se refiere a los que son buenos por obras o por méritos. Y cuando leemos de los malos, no se refieren específicamente a los que no hacen buenas obras. Voy a explicar eso. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Miren, póngale cuidado a esto. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿habrá alguien en el cielo que se haya salvado por buenas obras? Entonces, ¿por qué se salva? Porque creyeron en Jesús, y al creer en Jesús
hacen buenas obras. ¿Cierto? ¿Sí entienden eso? Ahora, ¿por cuáles obras malas una persona está en el infierno? Por lo mismo, porque nadie se salva por obras, por hacerlas, o se condena por malas obras. Se condena es por lo que dice Juan 16, que el pecado del hombre es lo que... Léelo, hermano. Esto es muy importante porque lo que te voy a enseñar con este texto está en armonía. ¿Qué dice, hermano Miguel? Estás a punto de leer el texto de Juan 16, cuando se le dice una persona, Carlos, si te dijera, ¿por qué tipo de pecado una persona está en el infierno? ¿Qué mala obra hizo para que estuviera en el infierno? ¿Cómo? Matar. ¿Y si alguien lo mata? Está en el cielo. Creo que hay que tener. ¿Qué dice Juan? Jesús dijo en Juan 6:8. Juan 16:8, perdón, me equivoqué. Juan 16. Juan 16:8. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vaya ahí. Entonces una persona está en el cielo. Entonces uno se para con delante y dice, oíste, qué buena obra hiciste tú para estar aquí en el cielo. ¿Y él qué le va a decir? No, niños. Solo que coloqué mi fe en el Señor Jesucristo. Y él cambió mi vida y hice buenas obras. Pero si va al infierno y se para en el infierno y dice, oíste, vos cómo. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál fue el pecado que vos hiciste para venir aquí al infierno? ¿Qué te va a contestar? ¿Cuál pecado? Jesús dijo en el versículo 9 de Juan 16, ¿qué dice? De pecado por cuanto no creen en mí. Hasta ahí. ¿Ven? Ese es el pecado. ¿Cuál es el pecado del hombre? No aceptar el amor en Cristo Jesús. Entonces, cuando el texto dice peces buenos, se refieren a los peces que están haciendo la voluntad de Dios porque primeramente han creído en ¿qué? En el Evangelio, en la red que se echó del Evangelio, creyeron en el Evangelio y ellos hicieron buenas obras. Entonces, las obras malas, ¿qué son? Son aquellos que oyeron el Evangelio, en este caso el texto, y cuando oyeron el Evangelio, no se incorporaron a la iglesia, no creyeron en el Señor Jesucristo, y al no creer en Jesucristo siguieron viviendo la vida que tenían en el mar. O sea, la vida ¿qué? La vida de pecado. Ahora, aquí hay una cosa impresionante en cuanto al texto. Es que cuando hablamos nosotros de la parábola del trigo y de la cizaña, siempre decimos, el trigo son los nacidos de Dios que están en la iglesia. Y la cizaña son los no nacidos de Dios que están en la iglesia. A ver si no entendieron. Selene, ¿estás oyendo eso? ¿Qué es el trigo? Son los nacidos de Dios que se incorporan a la iglesia, ¿cierto? Y las cizañas son los que no son nacidos de Dios, pero están dentro de la iglesia. A eso se refiere cuando hablamos de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de peces buenos, ¿son quiénes? Son los nacidos de Dios que se incorporaron a la iglesia, y los peces malos son los que no han nacido de Dios, pero están dentro de la iglesia, siendo del mundo. Ahí lo entendí, porque a veces la gente tiene mucha confusión, y yo quisiera, obviamente, que el Espíritu Santo nos ayudara a entender, o por lo menos a mí me ayude a entender esto. Que en la iglesia que yo esté, siempre va a haber trigo y va a haber cizaña. Siempre va a haber peces buenos y peces y peces malos. Así que la misión de la iglesia es ¿cuál? La misión de la iglesia es que
es tirar la red. Tire la red. ¿Qué dijo Marcos 1:17? ¿Qué le recalienta a la iglesia? ¿Os qué? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿A quién? A la iglesia. ¿Sin acepción de qué? De personas. Ahora, yo me pregunto, ¿el creyente si habrá encontrado ese misterio? O por no conocer ese misterio se va de la iglesia local? Por no conocer ese misterio. Vamos a suponer que una persona se va a una iglesia local y se encuentra en la puerta con Jesús y dice: no te vas a ir. ¿Por qué te vas a ir? No me voy a ir porque yo llevo muchas años en la iglesia. Y le dice: mío, usted no ha entendido qué. El misterio. Se va a ir sin entender el misterio. Si usted entiende el misterio, usted debe seguir siendo trigo, porque va a ver cizaña hasta cuándo. Hasta el fin del mundo. Ay, hermano, ahí está. ¿Hasta qué? Hasta el fin del siglo. Hasta el fin del siglo. O sea, ninguna iglesia, Carlos, Patricia, ninguna iglesia es solo trigo. Ni ninguna iglesia es solo peces buenos. Pero si hay cizaña, esas son las que van a quedarse hasta el fin, y después del fin los expertos, que son los ángeles, se van a encargar de hacer qué, de hacer esa separación. Ahora, los discípulos están escuchando ¿a quién? A Jesús, pero muchos de ellos son pescadores, y los que no son pescadores conocen la pesca, porque van mucho a la playa. Y entonces los discípulos entendían claramente la historia, y la verdad esa historia. Yo creo que para nosotros, y no se preocupe por lo que voy a decir, no se sienta mal, pero yo hice esta misma pregunta en otra comunidad de las iglesias hijas y me respondieron como ustedes. Cuando al principio les pregunté sobre esto, que ustedes empezaron a contestar, no entendieron claramente esa historia. Ahora sí la entienden, ¿sí? Entonces los discípulos entendieron claramente la historia, y la verdad esta historia, porque ellos viven en un mundo de pesca, pero muchos de nosotros incluso no hemos visto ni el mar, por decir, o si lo hemos visto una sola vez. ¿Cuántas veces han ido a las islas? Ha ido una vez, pero hay gente que vive allá, ¿cierto? Entonces, muchos de ellos eran pescadores y ellos entendieron, la red es el evangelio, el mismo entendieron. Ellos dijeron, los peces son las personas, el mar es la gente que está perdida y que nosotros como discípulos debemos de tirarles ¿qué? La red, y que les tiramos la red, pero nosotros no escogemos quién se queda y quién no se queda. Eso no le toca a uno, incluso más. Fernando, eso es un misterio. Jenny, eso es un misterio. Como hay gente que oye el evangelio con usted, viene con usted, Edgar, y usted se queda y el otro no se queda. Yo quiero lo mismo. Es un misterio. Realmente eso es un misterio. Realmente eso es un misterio. Entonces, muchos de ellos entendieron lo que nosotros debemos de hacer es echar la red, porque nos ha hecho ¿qué? Pescadores de qué? De hombre. Entonces los discípulos, quienes también muchos de ellos fueron pescadores, ahora han de tratar de que en vez de alcanzar peces, alcancen ¿qué? Personas, ¿sí? Y hay una nota alentadora, es que según el texto, si hubo peces que, bueno, usted no sé si le llegó a predicar a alguien, y se puede decir que mentalmente hablando, se dice, no, yo lo traje, y dentro de su corazón le dijo, este no le queda, y después, sí, yo recuerdo un matrimonio,
de una señora que iba a la iglesia, nunca vamos a saber quién, hace muchos años. Y ella me decía, hermana Gloria, que orara por el esposo, hasta se convirtió. Solo, y ella no faltaba los cultos, y participaba de todo de la iglesia, y siempre ponían a orar a la iglesia por el esposo. Ella quería que el esposo se convirtiera. ¿Cómo le parece que se convirtió? Y cuando ya tenía más o menos unos 6 meses el muchacho de estar en el arreglo con ella se fue el evangelio y lo dejó solo. Y entonces yo le dije a mi esposa, digo, hermano, descubrí algo muy doloroso. Oiga, ¿verdad lo que descubrí algo muy doloroso? Ella, oiga, esto que es muy interesante y solo. Entonces ya se lo puedo decir, más o menos. Dilo, solo. Porque ella había permanecido en el Evangelio para que él viniera. Pero ya cuando él llegó, pues se le cumplió su deseo. Exactamente. Medio pastor ya estaba avanzando en el Evangelio. Y ya sacarlo del Evangelio era muy bien, porque ya es como que se metió en todo. No como ella, sino que metió en todo. Y después un día conversando y todo, con su matrimonio, por supuesto, yo le dije, al final, ¿qué le pasó a tu esposa? ¿Cómo es que la invitan? No, Pablo, fue que descubrí que ella lo que le interesaba de vivir a la iglesia era que me entrara en el Evangelio, a ella poder la vida, poder vivir la vida que ella le da gana y manejarla a mí. De hecho, le dije a él, no la toque, déjela a ella, siga usted en qué, en el Evangelio. Y la mala noticia sobre es que con los años, tengo que viva Juan. Y ya los veo a los dos, y los dos son los mismos mundanos de siempre. Y ya esa señora no se atreve a decir que si ora por el muchacho, porque yo lo llamaría y le digo, a ver cómo está diciendo. Bueno. Entonces, la verdad es que el texto lo que está diciendo es a la iglesia, sean ganadores de qué? De personas. Ir en la red. Y no se preocupe si se convierte en una coquera, porque eso no depende de qué usted. Usted no es responsable de salvar a nadie y cambiar a nadie. Si va a ser trigo, o si va a ser cizaña, o si va a ser buen pez, o un pez malo, eso no le corresponde a usted. Usted lo que va a hacer es que... Ahora, escuche que estoy dejando en un punto clave aquí. Jesús dice algo muy aterrador, hermana Gloria, y dice que en el reino de Dios nosotros debemos de echar la red a toda persona. Unos se convertirán y se incorporarán a la iglesia, otros aparentemente y no se incorporan a la iglesia, pero se quedan que en la iglesia. Y el Señor dice algo aterrador, que dice, ¿saben qué es lo que dice? Prediquéis, o sea, dejen la red, porque si esas personas a la iglesia debe echar la red, porque si esas personas no se convierten, ¿qué es lo que les pasa? Según Jesús, lee el versículo de Mateo capítulo 13, que dice Jesús en el versículo 50. ¿Cuál es? 50. Sí, pero lee el versículo 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. 50. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si usted nota que Jesús está diciendo a los discípulos que en el reino de Dios ustedes deben de qué? Ustedes deben de echar la red, porque hay personas que el fin de ellos es un lugar que así dice él que allí será que el lloro.
Pero si usted le dijera a Jesús, Jesús, yo, ¿por qué debo echar la red, o sea, predicar el evangelio a tal persona? Denme una explicación, me dice, mírelo bien, o mírelo bien. A usted le gustaría. Usted no le ha hablado del evangelio. Y usted me está preguntando, ¿por qué razón yo debo de hablarle de qué? Del evangelio. No es salvado. Y él le dice, por una razón. Mire a esa persona, si usted no le habla del evangelio, y suponiendo que no se incorpora, no nace de nuevo y no se incorpora a la iglesia del Señor, mire cómo va a pasar la vida en el momento de morir. Y Jesús diría allí, ese allí es el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Solo piense en eso. Él no le está diciendo, sálvelo usted. No está diciendo eso. Eche la red. ¿Y por qué debo echar la red? Porque si esa persona usted no le echa la red y no lo alcanzamos, allí será que el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿quién dice eso? Jesús, él dice. ¿Cómo debe ser el asunto que dice que allí será que el lloro y el crujir de dientes? ¿Cómo será? Vamos a dejar ahí, hermanos. ¿Y qué cancioncita? La misa es mucho. Vamos a estar en pie, hermanos.